Ok. Bueno, un saludo a todas las personas que también nos están siguiendo en línea. Aquí estamos muy contentos de poder estar reunidos y poder alabar al Señor. Quisiéramos que también ustedes nos acompañen en algún momento, pero si por alguna razón no han podido llegar, pues hacemos un esfuercito para que ustedes puedan tener esto en casa también. Que el Señor bendiga y bendiga su palabra. Y acompáñenme, por favor, vamos a orar juntos acá. Padre amado y fiel, queremos encomendarte realmente esta reunión a tu gracia. Queremos pedirte que tu presencia fluya en medio nuestro, que tu Espíritu Santo nos ministre y que me dé potencia, Señor, para dar tu palabra y tu Espíritu grave en cada corazón lo que es tuyo, Señor. Padre, gracias por reunirnos. Y juntos, Padre, oramos por esta nación y oramos por esta ciudad en particular, donde el próximo domingo vamos a tener elecciones. Señor, te queremos rogar por hombres, por personas justas, Señor, que tú establezcas para que también tu evangelio corra, Señor, en esta tierra y para que tu palabra fluya, Señor. Señor, da esa gracia, danos sabiduría para saber a quién elegir, Señor. Te encomendamos esta situación y te pedimos tu paz en medio de todo esto. Muchas gracias, Señor. Encomendamos tu palabra a tu gracia. Amén. Bueno, todo este tiempo, como ustedes saben y lo pueden ver también en nuestra página, hemos estado compartiendo sobre el Evangelio de San Marcos, ¿ya? Y uno de los aspectos que resalta este Evangelio es que a medida que el ministerio de Jesús iba tomando cuerpo y el Señor iba teniendo más popularidad, también comienza a haber una creciente oposición, ¿ya? De diferentes grupos que tenían grupos políticos y grupos religiosos. Y ya desde el capítulo 3, verso 6, ya habíamos visto cómo se habían juntado herodianos y fariseos con la intención de destruir directamente al Señor Jesús. Bueno, en el capítulo 8:11 se ve que lo abordan al Señor, pidiéndole, danos una señal del cielo, ¿no? Como para saber quién eres tú, digamos, ¿no? El Señor simplemente se va a otro lado en ese momento. Pero luego en el capítulo 10 vemos que vuelven a la carga y comienzan a hacerle preguntas capciosas, esta vez sobre el matrimonio. Más que del matrimonio, sobre realmente como el dejar a tu mujer por cualquier causa, ¿no? Entonces el Señor les explica, les da con toda claridad que ese no era el propósito del Señor. Pero en los capítulos 11 y 12, que es más o menos lo que hemos venido viendo y vamos a ver ahora en intensidad, vemos que se va a dar una confrontación directa con estos grupos, ¿ya? Sobre todo en Jerusalén. O sea, cuando el Señor Jesús hace su ingreso como un rey realmente a Jerusalén y va al templo y limpia el templo, y toda esa gente comienza a reaccionar, ¿no? Y comienza a preguntarle, ¿con qué autoridad haces esto? Y comienza a confrontarlo realmente al Señor. Bueno, aquí vamos a ir viendo cómo por lo menos 3 diferentes grupos de gente vienen al ataque. Por un lado, fariseos y herodianos, un pequeño grupo, ¿ya? Luego saduceos y después un escriba. Vamos a ir viendo cada uno de esos puntos, está en un párrafo de esta prédica, ¿ya? Y también cómo el Señor después públicamente se revela haciéndoles una pregunta a Él, a todo el pueblo.
y también se nos muestra un par de ejemplos acá de vidas. Bueno, la porción que vamos a ver ahora es Marcos 12, y ahí acompáñenme en su Biblia, desde el versículo 13 hasta el verso 44. Y el título que se ha dado a esta prédica es Nuestras creencias forjan nuestra vida. ¿Ya? Así como creemos, pensamos. Esa es la idea. ¿Ya? Nuestras creencias forjan nuestra vida, así como creemos, actuamos. ¿Ya? Bueno, un poquito solamente a manera de ilustración. Abraham estaba tranquilo en su tierra y cuando tenía 75 años se le aparece el Señor, como dice en Génesis 12, y le dice: sal de tu tierra y tu parentela y yo voy a hacer de ti una nación grande. Imagínense 75 años, ¿ah? Fíjense las canas que yo tengo ahorita, no he llegado siquiera a eso. ¿Ah? Pero este hombre le cree a Dios y deja todo y sale. Ya sale de su tierra. Y bueno, no es inmediata el cumplimiento de esa promesa del Señor. Él tiene que pasar diferentes pruebas en las que es tratada su vida y Dios lo va bendiciendo y lo va prosperando y se va dando a conocer a este hombre, ¿verdad? Y cuando tenía 99 años, imagínense, iba a cumplir un siglo este hombre, el Señor se le aparece y le dice: quiero hacer un pacto contigo. ¿Ya? Y ahí le promete que realmente su generación iba a ser como la arena del mar, ¿se acuerdan? Y como que de él iba a salir una muchedumbre de gente. 99 años, muchedumbre de gente de mí. No tengo hijo, mi mujer ya también es igual que yo. Pero este hombre se apoya en las palabras de Dios, le cree a Dios. El siguiente año estaba abrazando a Isaac. Risa. Parecía un chiste, ¿verdad? Ahí estaba Isaac. Y bueno, es así que a veces nos miramos a nosotros mismos y no nos vemos. Pero Dios ve algo en nosotros y ahí Él hace cosas en nosotros. Y debemos creerle y debemos ir adelante. Entonces no es con nuestros ojos, no es con la fe con lo que podemos mirar lo que Dios quiere hacer contigo, con tu vida. Amén. Bueno, entonces, ¿qué creemos de nosotros? Bueno, más importa qué cree Dios de nosotros. ¿Qué es lo que Dios se ha propuesto con nosotros? Y sigamos eso. Bueno, a manera de proposición, y pueden seguirme un poquito en la hojita, dice: lo que creemos define nuestra forma de vivir. Lo que creemos define nuestra forma de vivir. ¿Ya? Y he puesto un pequeño bosquejo. Hemos separado toda esta porción porque es un poquito grande, en 5 partes. Y bueno, la primera parte es: ¿qué creemos respecto a Dios y nuestra responsabilidad civil? Versos 13 al 17. Punto 2. ¿Qué creemos respecto a la vida eterna? Versos 18 al 27. Punto 3. ¿Qué creemos respecto al estudio de las Escrituras? Verso 28 al 34. ¿Qué creemos respecto a Cristo? Versos 35 al 37. Y por último, ¿cómo aplicamos nuestras creencias a la vida cotidiana? Versos 38 al 44. Bueno, ahora sí, entramos a Marcos capítulo 12, versículo 13. ¿Ya? ¿Qué creemos respecto a Dios y nuestra responsabilidad civil? Este es nuestro primer punto. Y voy a leer para ustedes esa parte. Me dicen si está claro, Fabricio. Yo siento un eco, pero si está bien el sonido con ustedes, vamos adelante.
Versículo 13 dice: y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Miren, aquí le están sobando al Señor, ¿verdad? ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y le dijeron, y les dijo: ¿de quién es esa imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Bueno, aquí se nos está hablando de fariseos y de herodianos. ¿Ya? Quiero que conozcan estos grupos. O sea, por un lado, vemos que los fariseos eran líderes realmente laicos del judaísmo. ¿Ya? Esa era su característica. Y ellos querían aplicar la ley al pueblo y no solo a la clase sacerdotal. Y querían aplicarla a todos los detalles de la vida. Y no solo eso, sino que mezclaban la ley con sus tradiciones. Y de esa forma ponían un peso enorme en la vida de las personas. ¿Ya? Bueno, ahora, ¿quiénes eran los herodianos? Este grupo en realidad se había formado años antes bajo el Herodes el Grande. ¿Ya? Que respaldaba la política de su hijo Herodes Antipas, que era el que estaba en ese tiempo. Y sus miembros, ¿ya?, trataban de obtener favores de Roma. Era un partido político, no era religioso, era un partido político. Y su participación en este incidente era para probar la lealtad de los judíos, de Jesús a Roma. Para eso es lo que querían probar. Ahora, tanto los fariseos como los herodianos estaban de acuerdo en pagar los impuestos. ¿Ya? Mientras la mayor parte de los judíos no querían, pues realmente era un gobierno opresor extranjero, digamos, ¿no? Pero aquí la cosa es, si Jesús respondía negativamente, se convertía públicamente en un rebelde contra el gobierno de Roma. ¿Ya? Y eso podía llevarlo a la muerte. Lo enjuiciaban ahí mismo. ¿Ya? Este impuesto era un impuesto personal. Y tenía que pagarlo con una moneda especial que era un denario. Y ese denario llevaba la imagen del emperador. Y el hecho de poseer una moneda era que yo estaba de acuerdo con eso porque iba a pagar ese impuesto, digamos. Yo contaba con eso. Y esta gente la tenía, porque le dice el Señor: muéstrame, y ellos le alcanzan una, ¿verdad? Entonces ellos estaban haciendo esto como para tentarle. Ya su objetivo era que él se rebele a eso y enjuiciarlo. Bueno, Jesús le responde: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Les estaba enseñando a esta gente que el gobierno tiene demandas legítimas sobre los ciudadanos y que a los ciudadanos les toca cumplir esas demandas, ¿no? O sea, no había otra en eso. Y bueno, podría ser que nosotros nos rebelemos también en algún sentido, pero si quieren lean Romanos 13 del 1 al 7 y van a ver lo que Pablo nos enseña, ¿no?, respecto a cómo manejarnos bajo las autoridades. Romanos 13 del 1 al 7, pueden ver, no voy a entrar yo allá en ese momento.
Bueno, la lealtad a Dios no significa deslealtad a la nación, ¿ya? Aunque sí hay prioridades. ¿Ya? En algún momento los cristianos han dado sus vidas porque se les ha llevado en contra de Dios, ¿ya? Y no han hecho caso, ¿no? Pero en general tenemos que estar sujetos a autoridades, ¿ya? Ahora, fíjense, para los herodianos, ellos tenían un pensamiento político. Y para ellos Jesús representaba una amenaza. Ya se había visto en diferentes oportunidades que la gente quería hacer rey a Jesús. Ya multitudes lo querían hacer rey. Él se escapaba al monte, dice la Escritura. Ya se subía, se iba lejos, no dejaba que aquello se produzca. Pero esta gente estaba preocupada por eso. Los fariseos, que eran amantes de una religión así formalista y externa, que practicaban una religión, pensaban que la gracia de Dios se obtenía por el buen desempeño, con ayunos rigurosos 2 veces por semana, dicen, ¿no es cierto? Con diezmos extremos del comino y la menta, ¿verdad? ¿Se acuerdan? O sea, guardando días, ¿ya? Y bueno, las enseñanzas de Jesús de arrepentirse genuinamente, de que la cosa no era externa, sino que representaba algo del corazón, ¿ya? Bueno, que implicaba un cambio interno, eran pues opuestas, ¿no? Eran opuestas a ese pensamiento, ¿no? Y bueno, Jesús hablaba sobre una vida de fe y hablaba sobre realmente lo que implicaba buscar al Señor. Bueno, ahora, si bien estos dos grupos, o sea, herodianos y fariseos, tenían objetivos diferentes, tenían un enemigo común, y era Jesús. Sí, por eso se unen, o sea, unas alianzas así medio raras, ¿no? Extrañas. Pero ahí está, ese es el primer grupo que viene contra Jesús. ¿Ya? Pero la palabra dice, y nos había venido diciendo anteriormente, que el Señor es una roca y podemos pararnos en ella o podemos tropezar en ella, sino también, ¿no? Bueno, consideremos estos pensamientos en nuestra mente y en nuestro corazón y veamos con qué ideas venimos al Señor nosotros. O sea, ¿qué filosofía traemos? ¿Qué costumbres traemos? ¿Con qué estamos viniendo delante del Señor, no? Les decía, estos herodianos vinieron con un trasfondo político. Esos fariseos con una religión legalista, ¿ya? Pero ahora, ¿cómo venimos nosotros al Señor? Eso nos toca pensar, ¿no? ¿Con qué venimos nosotros al Señor? ¿Ya? Bueno, también en este pasaje se nos enseña un poquito sobre nuestra responsabilidad civil. Hoy día como cristianos, ¿ya? De dar impuestos, de ser honestos, de ser honrados, de ser trabajadores. ¿Ya? Eso es algo que bueno, nos toca hacer, ¿verdad? A la par de servir al Señor con todo nuestro corazón. Amén. En este tiempo de elecciones que ya se nos viene, como ciudadanos nos toca orar a Dios.
Dios es quien pone autoridades y saca autoridades, y lo hemos visto, queridos. Ya, el Señor es quien hace eso, y nuestras oraciones son importantes. Nos toca orar al Señor en este tiempo, ya, y escoger por gente honesta, gente recta, gente que realmente pueda servir bien en este departamento. Amén. Bueno, vamos al siguiente grupo. El siguiente grupo eran los saduceos. Ya, ahora la pregunta, ¿quiénes eran estos? ¿Qué diferencia venían con los fariseos? En contraste con el partido laico de los fariseos, estos representaban la clase sacerdotal, ¿ya? Y muchos de ellos eran gente rica y controlaban realmente y mantenían el templo, ¿ya? En su mayoría eran ricos y tenían no solo el poder económico, también religioso y político también. ¿Ya? O sea, Roma les permitía algunas libertades, pero entre ellas era esa una de esas libertades, ya de ejercer un gobierno, de juzgar, de juicio, digamos, entre los judíos. Estas personas, por ejemplo, el sumo sacerdote sería un saduceo, y ha sido un saduceo durante todo el primer tiempo de Jesús y de los primeros cristianos. Estas familias controlaban lo que se llamaba el Sanedrín. Ya, ese Sanedrín era un tribunal supremo que tenía facultades de vida y muerte. O sea, Roma les daba esa facultad para que ellos juzguen los casos que se presentaban entre los judíos. ¿Ya? Y entre los saduceos y los fariseos había una constante pugna, ya una competencia. Pero estos saduceos no eran muy populares con la gente. Bueno, solo para que tengan una idea con quién estamos tratando acá. Esos vienen ahora, y vamos a leer el punto 2, que dice: ¿qué creemos respecto a la vida eterna? ¿Ya? Versos 18 al 27. Dice: entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejase esposa, pero no dejase hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. El tercero de la misma manera, y así 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: no erréis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casan ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a los muertos, a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo les habló Dios en la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, ¿ya? Y el Dios de Jacob?
Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Bueno, los saduceos le están citando una ley en Levítico. ¿Ya? Esta ley en realidad tenía una finalidad de proteger a la viuda y asegurar y confirmar su linaje. Y también implicaba su propiedad, ¿ya? Del marido fallecido. O sea, su finalidad era la viuda, era proteger a la viuda. Pero esta gente se estaba inventando toda una historia fantasiosa, ¿no? Bueno, toda esta historia que hemos leído, ¿ya? Con la finalidad de ridiculizar el tema de la resurrección. Y pensaban que si Jesús iba a admitir que la mujer tendría 7 esposos en el cielo, y ya que eran hermanos, bueno, eso era algo que la ley no te permitía. Era realmente era una relación prohibida por ley. ¿Ya? Y de esa manera querían burlarse realmente de la temática de la resurrección. Y aquellos creían que no creían en la resurrección, ni tampoco creían en los ángeles. Entonces, Jesús aquí les está diciendo que estaban equivocados, ¿ya? Por 2 razones. Por un lado les está diciendo, sí hay resurrección. Y por eso vuelvo a leerles el 26 y el 27. Les dice, pero respecto a que los muertos resucitan, y les dice, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ya, entonces le está diciendo, sí, estas personas están delante de Dios. Ya, estas personas están delante del Señor realmente. Bueno, los saduceos tenían eran medio cuadraditos y solamente aceptaban la ley, no aceptaban, por decirle, los profetas, ¿ya? Y por eso es que Jesús les cita la ley en Éxodo. Él podía haberle citado a Daniel y ahí podía haberse acabado el diálogo ese, ¿me entiende? Si le hubiera citado los profetas, ahí hay cosas muy claras. Pero aquí el Señor le está diciendo, ustedes están siendo ignorantes, ¿ya? Porque no están conociendo las Escrituras. Vemos que este grupo realmente era un grupo con creencias materialistas, ¿ya? Y esa era su forma de vida, o sea, la riqueza, lo material, no hay nada más después de esto, ¿no? O sea, no hay resurrección, no hay ángeles, no hay nada más, ¿me entienden? Y esos estaban a cargo del templo, o sea, esas personas eran los que estaban al cargo del templo, ¿ya? Estos hombres deberían haber tenido un rol muy importante, o sea, como sacerdotes, oficiar, ayudar a las personas que venían arrepentidas a buscar perdón de Dios, buscar del Señor, ¿me entienden? Y si habían escribas en medio de ellos, servir de abogados para realmente defenderlos, pero no estaban haciendo eso, ¿ya? El Señor, más bien, ustedes van a ver como un poquito más adelante los reprende, ya por su inconducta. Bueno, esta pequeña ventana nos muestra que los saduceos eran materialistas y eran incrédulos. Ya, esa era su característica. Y Jesús representaba una amenaza para su materialismo. Ya, ellos querían que
que el templo siga funcionando como estaba y percibir las ganancias de la forma que querían. ¿Qué hace el Señor unos capítulos antes? Va y a chicotazos saca a todos los mercaderes de un lugar que era un lugar para adoración. ¿Ya? Y que estos lo permitían porque era negocio. ¿Me entienden? O sea, entonces el Señor estaba poniendo cosas en orden ahí. Bueno, ahora, viniendo un poquito a nosotros hoy día, también podemos tener muchas ideas en nuestra vida. Y nuestras ideas pueden ser materialistas, pueden ser idealistas, ¿no? O sea, podemos venir con un cúmulo de ideas. ¿Ya? Yo he estudiado sociología y en una de mis primeras clases de sociología política, mi profesor me dijo, en la política, o sea, directamente no hay moral ni hay ética, hay inteligencia política. O sea, esa fue su primera frase, digamos, para darnos la bienvenida, digamos, ¿no? Entonces, ¿dónde están los valores? ¿Me entienden? O sea, y así, cada persona viene con un cúmulo de ideas en la cabeza, ¿no? Y esas ideas marcan el rumbo de nuestras vidas. De esa forma es que caminamos nuestras vidas. Por eso es que es tan importante que tenemos que permitir que el Evangelio vaya transformando nuestra mente. ¿Y cómo hace eso? Bueno, Romanos 12:2 nos dice, ¿verdad? Que realmente el Señor, por medio de su palabra y por medio de su Espíritu, va renovando nuestra mente y nos va adecuando a su voluntad, nos va transformando realmente a su voluntad. Yendo un poquito más a la realidad cotidiana también ahora. O sea, con la pandemia, antes la muerte lo veíamos como algo ocasional, ¿no? O sea, se murió fulanito, se murió sultanito. Pero aquí los tiros están aquí atrás o están muy cerca y vemos familiares queridos que parten, amigos amados que realmente se van, ¿verdad? Y ahí comenzamos a cuestionarnos sobre la vida y sobre la muerte, ¿no? O sea, toca. Creo que Dios realmente nos está ahorita como planeta, nos ha puesto stop, ya, pausa. A ver, piensen un poquito. Si el día de mañana se mueren, ¿dónde van a estar? ¿Dónde van a pasar la eternidad? Ya, bueno, por un lado, como cristianos, es importante que hablemos la verdad de Dios. Ya, hablemos la verdad del Señor, ¿no? Yo lo llamaba a David el otro día por un técnico y le contaba, es alguien que me ha arreglado la lavadora hace poco y de pronto bueno, ha caído enfermo severamente, digamos, ¿no? O sea, bueno, cuán importante hablar con cada persona con la que estamos cerca y hablarle de Dios y hablarle del Evangelio. Ya me parece que es muy clave, es muy importante que hagamos eso. ¿Ya? Bueno, con las ideas que traemos, enfrentamos la vida. ¿Ok? Vamos al punto 3. ¿Qué creemos respecto al estudio de las Escrituras? Bueno, aquí se nos habla de un escriba. Y otra vez, ¿quiénes eran los escribas? Bueno, los escribas eran los que copiaban la ley.
y hicieron un excelente trabajo esta gente. ¿Ya? Y eran instruidos en la ley, y después de pasar varios años estudiando la ley, eran ordenados para servir como jueces. ¿Ya? Y ellos hacían como jueces en casos civiles en medio del pueblo. Y eran tenidos en alto honor estas personas. Y se los llamaba rabí, ¿ya? Maestro. En realidad tomaban casi el lugar de los profetas del Antiguo Testamento, o sea, hombres así muy honrados, ¿ya? Y generalmente pertenecían a los fariseos. No quiere decir que no haya habido algún saduceo, o sea, estos eran expertos en la ley, ¿ya? Y también conformaban parte del Sanedrín. O sea, el Sanedrín tenía fariseos, saduceos y tenía escribas también. Bueno, esa corte, ese tribunal. Bueno, ahora, este hombre es el que se le acerca al Señor. Se le dio un hombre muy estudiado en las Escrituras. Y verso 28, entonces, dice, acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estáis lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Bueno, desglosaremos un poquitito esto. O sea, en la ley de Moisés, realmente había más de 600 mandamientos, más 630 y 600 no sé cuántos. ¿Ya? Y realmente era motivo de discusión religiosa entre fariseos y saduceos. De ver, a ver, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el que hay que guardar? O sea, a ver, ¿cuál es este o el otrito, digamos, ¿no? Y a Jesús querían meterlo un poco en ese debate ahí. ¿Ya? Jesús les responde de una forma bien sencilla. Le cita lo que los israelitas llaman el Shema. Shema, esa palabrita quiere decir oye, es la primera palabrita de oye Israel. Los israelitas tenían esto de memoria desde los 4 o 5 años. Todo Deuteronomio 6 lo sabían de memoria, con seguridad. ¿Ya? Y probablemente los escribas desde más antes, o sea, los preparaban para eso, ¿no? Entonces les cita esta y le dice, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Ya? Aquí el Señor Jesús está afirmando que, bueno, porque antecitos de esa de y amarás es... en el verso 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O sea, la primera verdad que está afirmando Jesús es, Dios es uno y no hay otro. ¿Ya? Y yo no los voy a llevar ahorita, pero si quieren pueden leer después Isaías 45, 21 y 22, o pueden leer 1 Timoteo 2, 5 y se van a fijar ahí esa verdad
Dios es uno realmente, ¿ya? Y les está diciendo, el Señor es uno y tú tienes que amarle con todo tu ser, ¿ya? Y luego les está citando Levítico 19:18. Y en esa parte dice así: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Le está citando esa partecita del Levítico. Bueno, fíjense, aquí se va a dar un diálogo bien bonito entre Jesús y este escriba. Al final es como que el escriba se pasara de equipo, ¿no? O sea, le está diciendo el escriba, le dice, el escriba en realidad le confirma Deuteronomio 6. Ya le dice, o sea, bien has dicho, ¿no? O sea, pero le cita Deuteronomio 4:35, que es casi un equivalente, que dice así: a ti te fue mostrado para que lo supieses, que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Ya eso le está diciendo el escriba. Y le está complementando con un par de citas. Una está en 1 Samuel 15:22 y la otra está en Oseas 6:6. Yo solo les leo Oseas 6:6. Dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Ya? Bueno, realmente como Jesús ve que este hombre le había entendido lo que dijo y le había complementado, ya, o sea, el Señor le dice: bien, o sea, no estás lejos del reino de los cielos, ya. Bueno, solamente a este hombre le era necesario creer en Cristo para entrar al reino. Ya él tenía las escrituras claras, pero le faltaba creer. ¿Ya? Y el Señor le está diciendo: ok, te falta un pasito más, como Nicodemo, que dio el paso. ¿Ya? A no ser que no nazcas de nuevo, no puedes entrar al reino. Y Nicodemo lo hizo, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, entonces aquí se termina el diálogo con este escriba. Y bueno, ahora el Señor Marcos nos va a llevar a un momento en el templo. ¿Ya? O sea, es como que aquí hubieron 3 preguntas, podemos decir capciosas, 2 más que una, o que la tercera diré. ¿Ya? Pero ahora Jesús es quien les va a preguntar en el templo. ¿Ya? Ahora el Señor va a hacer la pregunta. Y nos hace referencia y nos lleva al versículo 35 al 37. ¿Ya? Y aquí vamos a tener nuestro punto 4, que es: ¿qué creemos respecto a Cristo? O sea, cuando esta gente agotó sus preguntas, el Señor en el templo, y ahí estaban fariseos también, según nos dice Mateo. Dice que enseñando Jesús en el templo, les decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? ¿Ya? Y creo que aquí me presten atención, porque creo que es la parte más importante de la prédica esta. O sea, fíjense esta partecita. Ahora dice: porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo lo llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo lo oía de
muy buena gana. A ver, vamos a desglosar esta partecita para que la podamos entender bien. Volviendo a leer otra vez el verso 36. Le está diciendo, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Ya, primero miraremos cómo el Señor Jesús honraba la inspiración del Espíritu Santo ya en David. Eso es lo que está diciendo, porque David dijo por el Espíritu, o sea, está honrando eso, ¿ya? Y dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Ahora, veamos, aquí Jesús está hablando en el templo con Jerusalén, y había harta gente, ¿ya? Y en realidad le está preguntando a la gente respecto del Cristo y del Mesías prometido de las Escrituras. Les está preguntando directamente. Ya, ahora, cuando nosotros leemos en nuestra Biblia, o sea, tenemos que estar conscientes de que Marcos fue escrito en griego. Esa era su audiencia, digamos, eran gentiles. ¿Ya? Y en el idioma, cuando se traduce Señor, simplemente por eso está mencionado Señor y Señor con la misma palabra. Pero en el hebreo no es la misma palabra. Y por eso vamos a entrar a la referencia que hace Jesús. O sea, Jesús está citando un libro de Salmos que está escrito en hebreo. ¿Me comprenden? Y en ese libro de Salmos, en el Salmo 110:1, dice así la palabra, se los leo. Salmo 110:1, Salmo de David. Jehová dijo a mi Señor. Fíjense la distinción. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, la primera referencia a Señor que hace es a Jehová. Ya es a Yahvé también. O sea, al Dios Padre. Ese es el nombre con el que se había revelado Dios a Moisés en la zarza. Ahí le dijo el Señor, yo soy Jehová. JH y BH, en realidad puro consonantes, ¿verdad? Ya, pero la segunda referencia al Señor ya significa mi Señor, y ese es Cristo, y ese es el Kyrios, o sea, ese es realmente es Cristo, es el Mesías. Entonces, bueno, aquí el Señor está distinguiéndoles esta partecita, ¿ya? Bueno, ahora, luego les está preguntando directamente al Señor, ¿cómo pues David puede llamar Señor o mi Señor a su hijo? Eso es lo que le está diciendo, ¿ya? Bueno, si se toman un poquito la molestia de ir a Mateo, no les digo que vayan ahorita, pero si van a Mateo 22:42, Mateo es mucho más puntual. Mateo les hace, ahí está el Mateo también, acá tenemos un Mateo. Le comienza a preguntar, ¿cuál es su opinión sobre Cristo, sobre el Cristo? Y les dice directamente, ¿de quién es hijo? Entonces, eso es lo que les está preguntando el Señor, o sea, ¿de quién es hijo el Cristo? Eso les está diciendo ahí en público. ¿Ya? Ahora, la gente, ¿qué le responde?
Le dice de David. ¿Qué es lo que deberían haberle respondido? De Dios. ¿Me comprenden? Ahora, es cierto que la Escritura, o sea, las Escrituras nos hablan de que el Cristo, o sea, el Mesías prometido, iba a venir de la descendencia de David. Eso está claro, está escrito, ¿ya? Pero también se cumple, o sea, y eso se cumple con la persona de Cristo. Pero además de eso, Jesús era el Hijo de Dios y no literalmente de David. ¿Ya? Jesús en capítulos anteriores, o sea, una prédica que tuvo David antes, los agarró a sus discípulos y le preguntó: ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Se acuerdan? Le dijeron unos Elías, otros el profeta, otros Juan el Bautista que ha resucitado. ¿Y qué le dice Pedro ahí? Tú eres Cristo. Ya, tú eres el Hijo de Dios, o sea, el Mesías. Eso es lo que le responde. Ahora, aquí le está preguntando a la gente. ¿Me entienden? O sea, en esa oportunidad Pedro le dijo: ok, ahora cállense, esto lo vamos a guardar hasta el final. Pero aquí está el final. Aquí el Señor está hablando en el templo en Jerusalén, momentos antes de su muerte, horas antes de su muerte. Está diciendo de quién es hijo realmente el Cristo. ¿Ya? Bueno, una vez más lo va a decir el Señor más adelante, delante de ese Sanedrín que hemos mencionado. ¿Ya? Pero eso lo dejamos para después. Ahora, la pregunta para nosotros hoy es: ¿quién es Cristo para mí? O sea, hay gente que lo pone en un crucifijo y lo carga en el cuello, ¿verdad? Hay otros que lo ponen en una imagen o en un cuadro. Pero, ¿quién es Cristo para ti? ¿Sí? ¿Es realmente tu Salvador? Y si es tu Salvador, ¿es realmente tu Señor? Como David le estaba diciendo: mi Señor. Dijo el Señor a mi Señor. O sea, el rey David estaba reconociendo el señorío de Cristo por el Espíritu. ¿Sí? ¿Quién es Cristo para ti? Bueno, que el Señor ponga esa convicción en nosotros, ¿verdad? Que Él nos hable, para que vayamos dándole el lugar de honra que realmente Él se merece, ¿no? Y bueno, en esta parte también estaba diciéndoles el Señor que concretamente que decía en el Salmo ese, ¿no? Una invitación del Padre a sentarse a su derecha como rey. Y eso ocurre más adelante, ¿no? Bueno, ok, ahí vamos a parar aquí, vamos a entrar al punto 5. Dice: ¿cómo aplicamos nuestras creencias a la vida cotidiana? Versos 38 al 40. Veamos a continuación. Aquí Marcos nos va a hacer un último contraste. ¿Ya? Y va a contrastar los fariseos en contra de una viuda pobre. Lo vamos a hacer cortito acá nada más, pero verso 38 al 40.
y les decía en su doctrina, en su enseñanza: guardaos de los escribas, que gustan andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en la sinagoga, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas. ¿Qué debían hacer estos hombres? Debían ser abogados de las viudas. Y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. En esta parte Marcos les está poniendo una crítica muy dura a los escribas, ya respecto a su testimonio público, externo. Les está diciendo: miren cómo se comporta esta gente. Ya, y les está anticipando un juicio de parte de Dios. Ellos tendrán mayor condenación. Otra vez, si le dan una miradita a Mateo 23, les he puesto las citas. Van a ver, Mateo les pone 8 ayes, así como los profetas que decían: ay de vosotros, fariseos hipócritas, ¿por qué? O sea, directamente Mateo nos relata que Jesús les da durísimo a cada uno de los fariseos y a los escribas acá en esta parte. Ya, Marcos nos ha mostrado un puntito nada más. Bueno, él nos ha querido mostrar este contraste. Estos hombres conocían las Escrituras, pero no las aplicaban a sus vidas. Ya, aquí, bueno, no toca solamente apuntar con un dedo a los fariseos, sino con el otro a nosotros también. El pulgar tiene que apuntarnos a nosotros, el índice para ellos. Y dice realmente, y preguntar: ¿nuestras vidas están siendo consistentes con la palabra del Señor, con lo que estamos predicando, con lo que estamos enseñando? Bueno, que realmente el Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Y si hay cosas que están incorrectas, el Espíritu Santo es un compañero, es un consolador. Él a veces se entristece cuando estamos mal, cuando estamos pecando. Y pone en nuestro corazón una convicción de pecado y nos lleva a arrepentimiento y a fe. Sí, a buscarle a Él. Entonces, bueno, Dios haga eso en nuestros corazones, en nuestras vidas. Bueno, la última partecita. Había un lugar en el templo en el que podían entrar hombres y mujeres. Ustedes saben, no en todo el templo podían entrar los hombres y las mujeres, pero había un lugar que sí, y era el lugar donde podían depositar las ofrendas. Y bueno, dice que Jesús, y aquí está relatado en Marcos 18, del 38 al 44, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Estamos hablando de centavitos, ¿ya? Centavos en nuestra moneda. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre, y miren, antes, ¿se acuerdan de las viudas que estaba hablando antes? Esta era una viuda pobre, ¿ya? Echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de la pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Probablemente lo que le costaba unos pancitos que podía haber comido, lo puso ahí al arca. ¿Ya? Bueno, para Jesús en el reino, lo más importante es lo interno.
Ya es lo del corazón. Eso es lo más importante para el Señor. Y por eso el Señor destaca a esta viuda pobre, ¿verdad? Que no estaba siendo cuidada por quienes tenían que haberla cuidado, más bien. Tenían obligación de cuidar a los huérfanos y a las viudas. ¿Ya? Esta mujer da todo lo que tenía y probablemente, su sustento de ese día, ¿verdad? Y el Señor la exalta. Y hasta el día de hoy podemos conocer la honra de esta mujer. Amén. Bueno, solamente a manera de conclusión haremos una síntesis así de cosas muy puntuales que hemos visto. ¿Qué creemos respecto a Dios y nuestra responsabilidad civil? Bueno, el Señor nos anima a que seamos fieles, ya principalmente a Dios, pero también que cumplamos nuestras responsabilidades civiles y hacerlo bien. También, ¿qué creemos respecto a la vida eterna? Bueno, si solo vamos a vivir, una perspectiva de comamos y bebamos porque mañana moriremos, una vida realmente materialista, ¿verdad? Así va a ser conducida nuestra vida, ya como esos saduceos que ignoraban las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, ¿qué pensamos? ¿Ya? Es importante que caminemos realmente con la vista en la eternidad también, en el futuro, en la venida del Señor. Punto 3, ¿qué creemos respecto al estudio de las Escrituras? ¿Qué importancia le damos diariamente? Dejamos que el Señor nos vaya limpiando nuestra forma de pensar, que nos vaya adecuando a Él, nos vaya conformando a su semejanza. Luego, el último punto, ¿qué creemos respecto de Cristo? ¿Quién es realmente el Señor para nosotros? ¿Quién es Él? Y por último, ¿cómo aplicamos lo que leemos? Sí, ponemos en práctica lo que estudiamos en la Escritura. Bueno, Dios nos dé su gracia en eso. Amén. Ok, ahora les voy a pedir que me acompañen orando al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, por favor, Espíritu Santo, tú háblanos y tú redargúyenos. Tú habla a nuestro corazón, Señor, y ayúdanos a ser valientes para hablar tu palabra, para llevar tu evangelio, Señor. Señor, y que realmente para nosotros tu venida sea una expectativa, Señor. Que no sea un temor de juicio, Señor. Señor, una alegría, Señor. El poder estar junto a ti, a tu lado, Señor. Padre, yo quiero pedirte que bendigas a cada persona acá y a los que no han venido, Señor, a los que están en línea, Señor, a los que están en sus casas, Señor. Padre, bendícelos, por favor. Y bendice Santa Cruz, Señor. Bendice esta tierra, Señor. Señor, tu paz sea con nosotros la siguiente semana. Señor, y bendícenos con autoridades justas, rectas, Señor, que tengan temor de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, queridos, ha sido un gusto. Que el Señor les bendiga. No sé si David quiere decirles algo o mencionarles algo más.